Ya está en nuestros estudios nuestra invitada del día de hoy porque se viene una instancia de formación, una capacitación. Le voy a preguntar porque ella es muy así de elegir las palabras con cuidado, todo un marco teórico, hay todo un porqué de por qué se dicen esas cosas, ¿no? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué decís esas palabras? Está Mara Gómez, una compa feminista, de la multisectorial también, de la grupalidad de jubiladas. También estoy hace muchos años, desde que se creó la Cátedra Libre de Sexualidad, Género y Derechos Humanos de la Universidad de acá de la Patagonia. También estoy en CLADEM, que es una organización internacional de mujeres, bueno, en defensa de los derechos de las mujeres. Y bueno, son estas instituciones de algún modo las que están propiciando esta formación, nos gusta decir a nosotras, Claro. porque en realidad siempre estamos de algún modo estudiando, las docentes, complejizando lo que sabemos, lo que estudiamos. Y bueno, en este caso, como fue en el año 2015, quiero hacer ahí un poquito de historia, cuando asumió el gobierno Macri, que la ESI estuvo bastante vapuleada, pero no tanto como en esta oportunidad. Entonces, nosotras, las que de algún modo organizamos la ESI, la Educación Sexual Integral acá en la provincia, nos volvimos a juntar y en este caso, que ya tenemos armado una red que se llama Por Más ESI Chubut y que integra Por Más ESI federal, un movimiento federal que hay en todo el país, que nuclea a todas las provincias del país, decidimos organizarnos y armar este ciclo de trabajo para invitar a la docencia, porque el año pasado estuvimos trabajando en el sindicato ATECH, que nos había convocado. En ese caso fue virtual la capacitación y se inscribieron 700 personas. Está buenísimo. El año pasado, te digo, ¿no? Y terminaron el curso unas 230 personas. Eso habla de una necesidad. Totalmente. Necesidad. Espacio para poder seguir debatiendo todo lo que nos va pasando en el cotidiano en las escuelas. Claro que sí. Porque a la vez piensen que yo creo que nunca estuvo más hackeada de algún modo la educación pública, sobre todo, que también en este momento, con estas políticas neoliberales de ultraderecha que tienen otra concepción de lo que es la educación, ¿no? Porque es algo que quieren privatizar y de algún modo desfinanciarla a la educación pública es un modo de ir asegurándose que la gente que tiene y puede pagar pone a sus hijos en escuelas privadas, claro, y el resto va viendo cómo sobrevive o directamente queda fuera del sistema. Mara, y cuando hablas de esa respuesta de la gente que se inscribe, más allá de que como en todos los cursos ocurre, ¿no? Empieza un número y lo manifestabas recién, ¿no? Después termina otro por distintos motivos. Pensaba en eso también, el fenómeno de la cantidad de escuelas privadas que se han abierto en Puerto Madryn. Vamos a localizarlo solamente acá, de un tiempo a esta parte, porque en una época que eran mutualistas, que vos también tenés un montón que ver con la historia de esta hermosa escuela, Mutu, Costa, y en su momento era la FAU. Claro, que pero cuando, ¿no?, yo vine a Madryn en el año 91, era la segunda escuela que no tenía las características de privada como en ese momento era la Costa. Por eso incluso con mi compañera decidimos venirnos desde Buenos Aires para Madryn, porque tenía las características del mutualismo, claro, ¿no? Que bueno, para la gente por ahí que conoce escuelas cooperativas es muy similar, no es lo mismo, pero es muy similar a ese tipo de gestiones. Y entonces era mucho más abierta a posibilidades que una escuela privada con un dueño o con unos dueños, ¿no? Sí, porque al final está bueno también pensar en la diversidad de propuestas de escuelas privadas también, o públicas, de gestión privada, que también las hay. Después, bueno, es un mundo que está buenísimo porque no es todas las escuelas privadas son una empresa. No, eso no es así. Pero digo, más allá de esa charla que está buena porque la podemos tener otro día, pensando en los docentes, las docentes, colegas que participan, que laburan básicamente en esas escuelas privadas. Esto de la gente que se anota, porque al final pasa siempre lo mismo. Si vos laburás en una escuela, en la otra, una cuando busca laburo y cuando necesita el trabajo,
labura en donde puede. Aparece, y entonces vos te encontrás con un montón de compañeras que trabajan en el ámbito privado y trabajan en el ámbito público, ¿no? Eso es interesante porque, bueno, justo esta semana una escuela privada, pero también dentro de las privadas con estas características diferentes, perfil, ¿no? No claro. Mercantil. Me contactó justamente después del 3J, del 3 de junio, ¿no? Porque me van a matar porque estoy haciendo ruido con el cable, perdón. Después porque te vio la marcha o no, me conocían por el tema de la educación sexual integral. Es que vos también has sido formadora de docentes. Sí. Bueno, hace 6 años ya que me jubilé. Claro. Por eso milito también en esta otra colectiva que es Jubiladas en Lucha, que incluso ayer, ese también es otro capítulo, porque ayer tuvimos una reunión provincial en defensa del ISIS, ¿no? Del Instituto de Seguridad Social que nuclea tanto la caja jubilatoria de la provincia como lo que es la obra social. Y ahí tenemos un grupo de jubilados y jubiladas muy que activas, tenemos redes en todas las grandes ciudades. Lo mismo que nos pasa con la ESI, de algún modo lo tenemos con las jubiladas y jubilados, y estamos justo en plan de ver cómo nos reorganizamos para lo que se viene, porque hay llamado a elecciones para el directorio del ISIS. Así que bueno, ese es otro Ahí capítulo. Vamos a tener nota otro día entonces, bien. Pero bueno, en este caso puntual que vengo hoy, que me invitaste a charlar, tiene que ver con la próxima, ¿no? Ya sería la conferencia inaugural, decimos nosotras, pero que va a ser más un conversatorio. Yo ya me anoté, quiero que lo sepas. Bueno. Ya completé el formulario, creo que es de preinscripción el que está circulando ahora, ¿no? Es de preinscripción porque el Ministerio de Educación, que siempre tiene, bueno, no siempre, en esta oportunidad y en esta gestión tiene muchos pruritos cuando se habla de educación sexual integral, que aclaro, no es solamente es el tema de esta formación, sino que nosotras proponemos o transversalizarla con otros temas también muy importantes y que en realidad no están en la agenda del Ministerio de Educación, ni nuestro ni nacional. ¿Cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo la educación ambiental integral, la EAI que le dicen, ¿no? La educación ambiental integral, que es una ley, tiene una ley atrás también. Claro. La interculturalidad, la diversidad, entre otras cuestiones, ¿no? Que están, y la convivencia, por supuesto, ¿no? Que están atravesando todos estos temas, y por supuesto nuestra predilecta es la educación sexual integral, pero no es solamente en esta oportunidad el único eje, ¿no? Pero bueno, sí, igual para para la conferencia inaugural la convocamos a Mirta Marina, nada menos, que en este momento está a cargo de la educación sexual integral en la provincia de Buenos Aires, que creo que es la única provincia que tiene ese formato. Las otras provincias tienen algo, bueno, fue quedando como pudieron las compañeras. En muchos casos acá, por ejemplo, desapareció de lo que sería la agenda, no solamente la agenda, sino el organigrama. No, el diseño todavía no, pero el organigrama del ministerio nuestro no tiene, ni antes lo llamamos programa, después fue dentro de los equipos de apoyo a las trayectorias escolares, una línea de trabajo. Bueno, hoy está eso completamente desdibujado, pero en su momento, hace 2 años, cuando asumió esta gestión, que le preguntamos al ministerio qué iba a pasar con la educación sexual integral, nos respondieron, bueno, es ley, que cada escuela siga haciendo lo que puede. Liberaron un poco y ahí pasas a depender de lo que intenta cada equipo de gestión. Estamos charlando con Mara Gómez, entre otras cosas, por una capacitación muy interesante o una instancia de formación, vamos a decirle, porque al final no le quiero decir capacitación y termino diciendo capacitación. Pero está bien. Que tiene que ver con ESI, pero también tiene que ver con todo, digamos, la interculturalidad, el ambiente, porque al final todo está entramado, la convivencia. Yo pensaba también, Mara, cómo vuelve a aparecer en escena cada vez que hay situaciones, vamos a decir, de conflicto escolar, de violencias. Totalmente. En las escuelas vuelve a aparecer la ESI, ¿no? De abuso, de situaciones de abuso, tal cual. Y para quienes no lo sepan, que nos estén escuchando en casa en este momento, cuando hablamos de ESI, la típica, no es como el caballito de batalla, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ESI? ¿Qué se aborda
en la mirada de la educación sexual integral? Bueno, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con los derechos a las infancias y a las adolescencias que están, si lo centro en la escuela, en los distintos niveles, pero nosotras decimos educación sexual integral empieza desde el momento que te conciben o que nacés, ¿no? Hasta que te morís. Pero el tema de la integralidad, que de algún modo tiene que ver directamente con un enfoque dentro de la escuela, toma el eje de los derechos, como te decía, el eje de todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cuerpo, de la salud y qué pasa con eso cuando nos relacionamos o nos vinculamos con otras personas. Tiene que ver con las diversidades de cuerpos, de etnias, de personas, etcétera. O sea, tiene que ver con la multiplicidad que somos como sujetos en vínculo con las personas, con otras personas y con el ambiente, ¿no? Entonces, todo eso se conjuga, pero a la vez tiene contenidos para trabajar en la escuela. Eso es lo interesante. O sea, además de un enfoque por ahí, si querés, más teórico, más filosófico. Sí, y por fuera de lo biologicista, porque al final siempre terminás pensando en ESI y te lo dan desde biología, el aparato reproductor. En el mejor de los casos. Porque de verdad, no sé por qué. Ya este año te cuento, y ya te lo digo, te lo anuncio también para más adelante, se cumplen los 20 años de la sanción de la ley. Y nosotras, además de esta formación que estamos... Qué loco, ¿cómo pasa el tiempo? Además de toda esta formación, nosotras, por supuesto, con una colectiva también que se llama Aguantando los Trapos, estamos pensando en una bandera que homenajee de algún modo los 20 años de la ESI, pero además queremos ir a un encuentro con varias de las compañeras. Ya presentamos un trabajo que se va a desarrollar en Bariloche, 5, 6 y 7 de noviembre. Y bueno, para justamente encontrarnos con el resto de las provincias y debatir, conversar, bueno, y a la vez acuerparnos, ¿no? Digo yo, porque de verdad en estos momentos necesitamos poder tener ese abrazo colectivo en relación a estos temas, ¿no? Mara, ¿y la pibada cómo la ves? Porque cada vez que hablamos es como, hay cosas que ya ni les tenés que explicar a ellos. Porque... No, pero sí, yo digo, siempre es necesario tener la oreja verde, ¿no? Que siempre digo yo, de Tonucci, para poder estar escuchando cuáles son sus reclamos, sus demandas, sus necesidades. Porque sí, hoy dicen, bueno, lo pueden encontrar en las redes, pero no es lo mismo el mano a mano, el poder repreguntar, el poder, no sé... Sí, la charla, ¿no? La charla, eso no se sortea con nada. Y yo pienso en estas acciones punitivistas, de algún modo, que tiene el Ministerio en relación, por ejemplo, a los celulares. Y la verdad que las que fuimos pedagogas, hemos trabajado en educación, decimos, bueno, en realidad ese instrumento, como era la calculadora, ponele, me voy mucho más atrás, no es la manera no es quitarla, sino que discutir con la pibada qué hacemos con eso y para qué nos puede servir y ponernos de acuerdo en algunas normas o ponerle, llamarlo acuerdo, qué sé yo, como quiera llamarlo, donde mientras estemos juntos, ¿qué vamos a hacer con eso? Y no decir, bueno, no, acá en un canastito, no, y escucharlos, todos los celulares a mí me pasó hace poco, escucharlos o digo leerlos, ¿no? Como profe de inglés hace poco, bueno, a partir de todos los últimos episodios, eso de las amenazas en los baños, de las escuelas, varias acciones que, por supuesto, como siempre, podés volcar a cualquier actividad en el aula. Bueno, escriban. Vamos a practicamos un formato que los pibes tenían que practicar sí o sí por la planificación anual, que era un ensayo, y el tema es... Los adultos deberían quitarles a los pibes los celulares. No, los chicos, era como extremo, ¿no? Claro. Como para poder definir, bueno, a ver, decía algo sobre esto. Y entonces, en sus trabajos, lo que los pibes escribieron, por supuesto que después está aprovecharlo para eso, llevarlo a la conversación colectiva, que haya un intercambio de ideas. Está buenísimo. Y a mí me apareció mucho, a mí no solamente, a muchas compañeras, en ese momento... como la premisa de escuchar qué tienen los pibes para decirnos. Totalmente, la escucha. Vos sabés que me hiciste acordar a cuando recién empezamos a trabajar en la escuela mutualista, te hablo de los primeros años de los 90,
nosotras queríamos armar con mi compañera en esa época le decíamos el código de convivencia, el reglamento, ¿no? Eran otras palabras las que usábamos, pero ponernos de acuerdo, ¿no? En cómo íbamos a convivir esas horas que estábamos en la escuela. Y me acuerdo que, y con sanciones para los que transgredían de algún modo. Y entonces uno de los chicos de un grupo que siempre eran medio revoltosos, decía, bueno, dejarlo con la mochila colgada afuera, al lado de la puerta, toda la jornada. Y nosotras nos miramos y primero nos causó gracia, pero decíamos, eso, ustedes saben que la tortura se descartó en el año de la Asamblea 13. Eso es tortura física, pero nos da pie también para conversar estas otras cuestiones, ¿entendés? Y bueno, por supuesto que después salieron cosas mucho más interesantes, pero es la necesidad, por un lado, como decís vos, de escucharles, pero a la vez interrogarles, ¿no? Y de empezar a hacer búsquedas, incluso búsquedas, claro, y búsquedas con la historia, con la sociedad, desde otro lugar, ¿no? Y con contenido. Yo digo, no necesitas repetir, no sé, 10 veces una lista de sinónimos, sino que de verdad en lo que vos estás trabajando en el momento, en lo cotidiano, yo no quiero decir con esto que no hay que planificar, no. Pero hay contenido. El tema es, bueno, ¿qué vuelta le doy? ¿Qué creatividad como docente le pongo a todo eso, ¿no? Bueno, pero vuelvo a la capacitación, ¿te parece? O a la formación. Yo lo que les quiero contar es que, por un lado, hemos convocado a gente a nivel nacional, como es Mirta Marina, Alejandra Tolosa, que es una ciudadana de acá de Madrid, pero que estuvo en Ginebra, ¿no? En Suiza, presentando un informe sombra, porque en realidad la parte de algún modo formal de la Argentina llevaba un informe en relación al estado de los derechos de las mujeres, ¿no? Y ella, desde la organización, en este caso de CLADEM, del Comité Latinoamericano por el Derecho a las Mujeres, llevaba justamente lo que pasa en realidad con los derechos hoy alienados o devastados en relación a las mujeres, ¿no? Entonces eso fue muy interesante y la convocamos porque en el primer bloque lo que queremos hacer es como un estado de situación. ¿Qué pasa hoy? No solamente con la educación sexual integral, sino con todo este corpus legal tan interesante a lo largo de los 25 años, si yo me paro, o 20 años, ponele, de la ley de educación sexual integral, en adelante, que fueron de algún modo poniendo a la Argentina en un lugar muy diferente en relación a otros países, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, ¿no? La ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de aborto, podríamos enumerar un montón. Bueno, entonces queremos jugar un poco con eso, qué saben, qué les de la situación actual en relación a esta legislación y qué les pasa en el aula, ¿no? Porque la otra partida es que esto sucede los viernes, que es virtual, pero los sábados, en este caso va a ser el único que se distancia una semana, el sábado 27, vamos a arrancar con los talleres, donde vamos de algún modo a poner en juego qué pasó con esto que nos contaron estas conversadoras los días viernes, y qué nos pasa en el aula, en las escuelas con esto, ¿no? Entonces, eso se va a hacer en cada ciudad. Conseguimos gente, que hay en todos lados, por supuesto, compañeras comprometidas que se van a sumar como talleristas para hacer este trabajo en cada ciudad, en Esquel, en Comodoro Rivadavia, en Trelew y en Madrid. Entonces, vos, si sos de Esquel, te anotás, por supuesto es de Esquel, vas a participar de la conferencia los días viernes y el sábado vas a tener la posibilidad de estar con otros colegas, en presencia con talleristas que van a trabajar contigo aspectos que después tienen que ver directamente con el espacio de las aulas, de las salas, ¿no? De las escuelas. Bien, buenísimo. Entonces me parece que eso es muy interesante. Sí, claro. Y a la vez, bueno, fue todo un trabajo, ¿te imaginas? Contactar a las personas, coordinar. Claro. Muy interesante. Yo digo, ojalá, y el ministerio medio que todavía nos viene poniendo algunas objeciones al proyecto, porque, por ejemplo, bueno, nos equivocamos en contar la cantidad de horas, ponele. Okay. Sí, entonces estamos esperando la última firma. Pero de verdad, yo digo,
Esperando, perdón, Mara, ¿para qué? ¿Para hacerlo o para la que dé resolución. puntaje? Claro, Porque ok. No, se va a hacer. Hacer se hace. Y de verdad eran detalles los Sí, que claro. nos habían objetado de algún modo. Entonces, ya lo devolvimos la semana pasada. Y una vez saldado eso, espera. listo, puntaje. Puntaje, Okay. pero la capacitación arranca este viernes 19, virtual. Okay. Ponele que yo me enteré tarde y quiero anotarme igual. Vos podés anotarte porque en realidad podés faltar a un taller, o sea, a un taller de los sábados. Claro. O sea, las conferencias vos las podés recuperar porque van a quedar todas grabadas. De todas maneras, ponele, si no podés ir a ninguno de esos talleres presenciales, la formación está, el conocimiento se compartió, pero no vas a tener la acreditación. Bueno, claro, eso sí. Pero no, pero nosotros. En el peor de los casos. Pero yo te digo que 100% que porque no eran de. Estoy pensando en mí, Mara, porque yo los sábados hago el programa, entonces ahí estoy complicada, pero claro, bueno. Claro. De 9 a 12, o a veces va a ser de 9 a 1, depende de. Le busco la vuelta porque acá temática. tenemos un equipazo, pueden reemplazarme. Un rato, ¿no? Claro. Quizás podés ir a una primer parte del taller, ¿no? Y bueno, se pueden anotar entonces, todavía están a tiempo. Está circulando el formulario, es todo virtual, por supuesto, hoy, ¿no? Y nosotros acá en Puerto Madryn vamos a funcionar en un aula de la Universidad de la Patagonia, la que está frente a la Bajada 9 Bien. por la costa, y la verdad que las invitamos a todos los niveles, a todas las modalidades, que se acerquen, que se anoten, porque primero que, por supuesto que es arancelada, porque no tenemos manera de solventar todo. ¿Cuánto sale? Mira, sale en cuotas 30.000 pesos por mes y es hasta septiembre, Bien. O sea que tenés tiempo. Bien. Y la verdad que nos pareció, frente a otras capacitaciones accesibles, es algo que el Ministerio de algún modo no lo está trabajando, lamentablemente, porque esto en otras épocas era gratuito y obligatorio, incluso porque se hacía dentro del horario de las jornadas laborales. Y bueno, sí, va a ser un viernes a la nochecita, pero es cada 15 días, no es tampoco tan abrumador. Sí les brindamos, por supuesto, material bibliográfico muy actualizado que va a depender de cada una, pero tampoco es algo, porque el trabajo final va a ser muy interesante, porque tiene que ver con esto de los 20 años de la educación sexual integral. Bien. O sea, creativo, artístico, si querés, ¿no? Pero bueno, también quería decir que vamos a tener una persona en estas charlas, así más tipo conferencias, del Movimiento Federal por Macesi, que es una docente de Cava, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, que trabajó muchísimo tiempo en lo que era la primaria y la supervisión y que está en este momento escribiendo, tiene ya varias publicaciones, varios libros, en relación a esto de las emociones, viste, que circula tanto, y es un nexo en realidad con la afectividad, que es otro de los ejes de la educación sexual integral. Entonces la convocamos a ella, convocamos a compañeras y compañeros de acá de la provincia que tienen mucho trabajo también desarrollado. Nadia Zúñiga va a estar, ¿no? Nadia Zúñiga con todo el tema de la diversidad, nuestra amiga travesti, sí, pero también va a estar Sol Canyumil, que es con Iván Payalé. La red de redes también en nuestra época en Red Aborto teníamos mucho contacto con Sol. Porque ella justamente trabaja todo lo que tiene que ver con es socorrista. Socorrista, sí. Y también va a estar Sol Canyumil con Iván Payalé para trabajar todo el tema de interculturalidad. Ellas a la vez son de algún modo responden a los pueblos originarios, claro. Así que nos parece súper interesante su mirada, pues son docentes, ambas. Y después también va a estar un equipo que viene también escribiendo, tienen libros publicados con esto de la educación ambiental integral, de Esquel, ¿no? José Gómez con Fabiana González y Ximena Llorama, que han estado presentando libros acá en el Instituto de Formación Docente. O sea, nos parecía importante también poner en valor todo el trabajo que tenemos de compañeros de acá de la provincia. Que está laburando bajo esta mirada, eso es muy esperanzador. Bueno, y también, ¿sabes qué? De acá de Madrid la tenemos a Poli, Laura Silva y Analía Pirronito, que han hecho un trabajo precioso con todo el tema de
de la incomodidad de la mancha. No sé si, sí, bueno, me sobre acuerdo todo que en su Analía. momento hicieron muestra en la 789. Claro, Sí. han recorrido, a veces Muestra artística. un poco perseguidas, ¿puedes creer? Oh. Por- Bueno, sí. porque, no bueno, podemos incómoda, meter la mancha incómoda. Perdonen, me van a echar por hacer ruidos en la radio. Mara, Bueno. mil gracias. Vamos a hacer circular el link para que se anoten. Dale, Entonces, de acá a septiembre, 30.000 pesos por mes, realmente para... No, son 4 cuotas nada más. Son 4 O sea cuotas. que ni siquiera ni es... siquiera eso, Ok, no por meses, hermoso, son entonces, 4. muy accesible. ¿Qué te compras hoy por 30.000 pesos? Yo siempre pienso lo mismo. Hacé ahí la conversión y Estaba ponete mirando en la balanza. en la carnicería 2 kilos de carne, Sí. para la gente carnista, 2 kilos de carne, 32.000 pesos. Bueno, ahí o tenés, sea, ahí tenés. no digo, Pensemos en eso. Y yo de pero- veces digo, en un vinito, en una salidita, que cada vez hacemos menos, pero de vez en cuando algún lujito, bueno, pensar en eso y es realmente... aporta un montón para el día a día en el laburo, abre cabezas, genera ideas. Y a la vez movimiento. esto nos hace que nos encontramos, encontremos y sí. nos acuerpemos, que en este momento lo necesitamos.